En la conferencia pasada iniciamos con el título Los propósitos que tiene la enfermedad al llegar al hombre. Debemos entender que las enfermedades no son seres muertos, no son seres sin vida. No, las enfermedades son seres vivos. Así como el hombre vive, el hombre mira, respira, el hombre escucha, obedece y se mueve, se reproduce. Así también, como es el perro que mira, escucha, se reproduce y también obedece, igualmente sucede con estos seres muy pequeños, seres microscópicos, que son los virus, las bacterias, los parásitos. Estos seres pequeños, microorganismos muy pequeños, son seres vivos, seres vivientes, que escuchan, ven, obedecen, se mueven, se reproducen. Ellos tienen propósitos, ellos cumplen propósitos al ingresar al cuerpo de una persona. Una persona no se enferma por enfermar, sino que tienen propósitos. Estos seres vivos, como son los virus, al ingresar a un cuerpo cumplen un propósito y una función. Son como pequeños comandos que al ingresar, ya sea por la nariz, al respirar, o ya sea por la boca, al comer, estos seres van a cumplir una función dentro del cuerpo. Funciones diversas que tienen al ingresar al cuerpo. Habíamos meditado en la conferencia pasada, uno de los propósitos que tiene este mal al ingresar al cuerpo es para apartar al hombre malo de su obra. Si está robando, el virus ingresa, lo enferma y lo hace meditar que está haciendo mal al robar, está haciendo mal al fumar droga, está haciendo mal a tomar, y entonces en la enfermedad el hombre recapacita y dice: no, ya no voy a tomar, no, ya no voy a fumar. La enfermedad logró un propósito: traerlo al arrepentimiento, hacer que esta persona cambie de actitud. También uno de los propósitos que habíamos visto es que el hombre soberbio que no cree en Dios o que desafía a Dios, ese mal, ese virus le hace ver que Dios es todopoderoso, y un solo virus pequeño lo enferma, lo vuelve su cuerpo que era grueso, lo vuelve hueso y pellejo, lo enflaquece y al final lo deja moribundo al borde de la muerte. Un pequeño virus ingresó dentro de su cuerpo y lo dejó así. ¿Por qué? Para quitar su soberbia, para doblegarlo, para hacerle entender que el hombre en esta tierra no es nada. Jehová es el creador de los cielos, de la tierra y del mar, y que debe ser reconocido siempre por toda persona, y sea Dios glorificado. Y el hombre debe entender que es pequeño, tan pequeño que está en las manos de nuestro Dios, y que Dios tiene su vida del hombre en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo propósito, ¿por qué la enfermedad ingresa en el cuerpo? La enfermedad tiene como propósito castigar al hombre que ha pecado hasta que reconozca su maldad y se arrepienta. El virus o la bacteria o el parásito va a ingresar en este hombre como diciéndole: yo te voy a enseñar que está mal lo que estás haciendo. Tú tienes que arrepentirte al Señor. El hombre que no quiere arrepentirse a través de la enfermedad, en una enfermedad es cuando esta persona se arrepiente de su pecado, viene a Jesucristo y dice: Señor, perdóname, estoy enfermo, estoy con SIDA,
Señor, perdóname, estoy con leucemia. Señor, perdóname, estoy con tuberculosis. Señor, perdóname, tengo un quiste en el ovario. Señor, perdóname, tengo, Señor Dios mío, una úlcera en mi estómago. Señor, perdóname, los huesos, tengo enfermedad de los huesos, ya no puedo caminar. Señor, perdóname. Cuando esta persona se arrepiente y le pide perdón y viene ante los pies de Dios arrepentido, entonces la enfermedad dice: he cumplido mi misión, he cumplido mi función de traer a este hombre o a esta mujer quebrantado a los pies de Dios. Ahora sí, si se arrepiente, yo me voy. Ni bien se arrepiente la persona, la enfermedad sale también, porque vino a esta persona para quebrantarlo, doblegarlo y traerlo a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo es la enfermedad. Mire, Job capítulo 33, verso 22 al 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Mire, la enfermedad lo que hizo que ya esté cerca al sepulcro de este enfermo, lo trajo. Si tuviese cerca de él, si cerca de ese enfermo, de ese hombre que está con sida, con leucemia, de ese niño que está con parálisis, de ese hombre que está moribundo, si estuviera cerca de él, mire lo que dice la Escritura, si estuviera cerca de él, dice el texto sagrado, si estuviera cerca de él algún elocuente mediador, está diciendo, si estuviera cerca del enfermo algún predicador, alguien que pueda mediar entre el enfermo y el Señor, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, un predicador, un pastor, un ministro, ¿qué debe hacer? Que anuncie al hombre su deber, que le diga al enfermo cuál es su deber que tiene que hacer. ¿Cuál es el deber del enfermo? Mire, la Escritura dice qué cosa debe decir. Que le diga, dice, que le diga. Es decir, que el pastor, el ministro debe decirle al enfermo: que Dios tuvo de él misericordia. Debe decirle: enfermo, señor, caballero, señora, joven, Dios ha tenido de ti misericordia. Que lo libró de descender al sepulcro. Dios te ha librado de descender al sepulcro. Es decir, una palabra de fe. Dios te va a restaurar ahora. Y dice que halló redención. Dios te ha perdonado tus pecados, te ha limpiado tus pecados, has sido redimido, has encontrado la redención en la sangre de Jesucristo, su Hijo. Su carne, ¿qué va a pasar después de eso? Su carne de ese enfermo será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Mire, volverá a los días de su juventud. Sigue diciendo, orará a Dios, dice. El enfermo va a orar a Dios, va a pedirle: Señor, perdóname, Señor. Le va a invocar. ¿Y qué va a pasar? Y éste le amará, es decir, Dios lo amará, le va a amar al enfermo y verá su faz con júbilo. Se va a llenar de alegría el enfermo y restaurará al hombre su justicia. Y si comienza a hacer lo justo delante del Señor, lo va a restaurar. Dice, Él mira sobre los hombres. Dios mira sobre todos los hombres. Escuche usted que me está oyendo en su cama o que me está oyendo en el hospital. Dice la Escritura, Dios mira sobre los hombres. Dios mira sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre toda persona. Y al que dijere, al que confesare, mire, al que dijere, Dios dice, al que dijere, al que hablare, al que confesare con su boca: pequé, he pecado y he pervertido lo recto y no me ha aprovechado nada. Al que diga eso, he pecado y no me ha aprovechado nada de lo que he hecho, Dios dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La razón del virus, de esta enfermedad, es traerlo al conocimiento. Es para que el hombre diga: perdóname, Señor, yo he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname. Amigo, si tú estás mal de la cabeza, te duele la cabeza, si tú estás mal, quizás
de los ojos que no puedes ver y cada día está empeorando, o si tú estás mal del oído, si tú estás mal de los riñones, del hígado, si estás mal del esófago, si tienes cáncer en la garganta, si tú tienes cáncer al estómago o tienes cáncer a alguna parte de tu cuerpo, quiero decirte, ese mal ha ingresado en ti para que tú quiebres tu espíritu, para que tu espíritu arrogante quiebres, para que te humilles delante del Señor. Si tú te humillas y vienes arrepentido ante el Señor Dios Todopoderoso, esa enfermedad ya no tiene razón para estar en tu cuerpo. La razón de la enfermedad es para que te arrepientas de tu pecado, para que reconozca que tu Señor es Dios, para que reconozca que tu pecado ha hecho que venga esta enfermedad. Pero si tú vienes arrepentido, esa enfermedad ya no tiene por qué estar ahí. Esa enfermedad se va. El día que te entregues, le digas: perdóname, Señor, tu rostro se verá con júbilo, porque hallarás redención en Dios, y el Señor te perdonará, te limpiará y quitará todas tus enfermedades, y se irá fuera de tu vida, y tú quedarás completamente sano para la gloria de Dios. Un hombre sano y un hombre transformado para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Una enfermedad, ya sea una enfermedad a la garganta, una enfermedad al estómago, el Señor usó esa enfermedad para traerlo arrepentido a la iglesia. Gracias damos al Señor. La enfermedad entonces tiene un propósito. En algunos tiene un propósito de traerlo al arrepentimiento a Cristo Jesús. Si tú, amigo que nos estás viendo, tienes una enfermedad, ven a Jesucristo y Cristo te va a libertar, y esa enfermedad se irá de tu vida y tú estarás completamente sano por el poder de nuestro Dios Todopoderoso. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Punto 3. La enfermedad tiene también como propósito afligir a los insensatos que se rebelan contra sus autoridades y los que hacen maldades. Es decir, cuando hay personas que se rebelan ante su ministro, ante el pastor, ante el líder, cuando se rebelan ante Dios, la enfermedad le va a enseñar a esta persona rebelde lo que significa realmente, lo que significa la humildad. Al ingresar se enferman, y al enfermarse caen con dolores, con aflicciones, con males, los tienden a la cama, y ahí es donde ellos dicen: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy ofendiendo a mi pastor, estoy ofendiendo a mi Dios, estoy ofendiendo a mi Señor. Perdóname, Señor, perdóname, estoy haciendo mal. Salmo 107, versos 17 al 20, nos dice esta verdad. Mire lo que dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Fueron afligidos los insensatos, es decir, los que no piensan, los que no razonan bien, a causa del camino de su rebelión, los que se rebelan, los que insultan o los que ofenden, aquellos que están siempre rebelándose contra sus autoridades, contra su pastor, contra su ministro, contra sus autoridades mayores. Y a causa de sus maldades, dice, es decir, la maldad de hablar mal, de criticar, de difamar, de hacer daño a los demás, es la maldad. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Mire lo que logra la enfermedad. La enfermedad hace que su alma abomina todo alimento. No quiere comer. Está enfermo y dice: no quiero comer. No tiene ánimo ni de comer. Por eso dice: su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mire lo que hace la enfermedad. Lo lleva hasta las puertas de la muerte. Incluso lo lleva a la agonía. Lo lleva a estar mal. Lo lleva a estar mal. Dice: pero clamaron a Jehová. ¿Qué hacen el enfermo cuando se arrepiente? Pero clamaron a Jehová en su angustia. Señor, como diciendo: perdóname, ¿qué he hecho? Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó, y lo libró de su ruina. Cuando una persona se arrepiente, dice: perdóname, Señor,
He hecho lo malo, no está bien lo que he hecho, no está bien que estoy atacando, que estoy hiriendo, que estoy ofendiendo a mi pastor o a otros pastores. Perdóname, Señor. La persona que se dé cuenta de lo que está haciendo y reconozca su error, dice que Dios lo perdonará, enviará su palabra y lo sanará. Tal como sucedió con una mujer que se llamaba María. Ella comenzó a criticar de Moisés y comenzó a hablar de Moisés. Pero ¿por qué Moisés se ha casado con una mujer cusita? ¿Por qué Moisés ha elegido una mujer morena? ¿Por qué ha elegido una mujer morena? Debió haber elegido de nuestro pueblo. Ha elegido a una mujer morena. Entonces Dios escuchó del cielo y se enojó. Y le dijo, pero ¿por qué está hablando mal contra mi siervo? ¿Por qué tiene que hablar así? Y entonces el Señor le envió una lepra. De pronto esta enfermedad, este virus ingresó en ella y una llaga comenzó a multiplicar y se volvió leprosa de pronto. De la noche a la mañana la lepra creció, la enfermedad se apoderó de ella. Y entonces, al darse cuenta que estaba leprosa, recién dijo, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, Señor. La enfermedad le hizo meditar, la enfermedad le redarguyó a ella, le hizo dar cuenta que estaba haciendo mal. Vamos a ver este pasaje en el libro de Números capítulo 12, verso 1 al 15. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. María, dice, y Aarón eran los dos hermanos de Moisés. María, una hermana mujer, Aarón, varón, hombre, hablaron contra Moisés, que era el siervo. Comenzaron a hablar mal, le comenzaron a criticar a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿No? Era una mujer morena que era de Cus, ¿no? Y los de Cus pues eran mujeres morenas. Entonces él dijo, pero ¿por qué ha tomado una mujer morena? ¿Por qué no ha tomado una israelita? Comenzaron a hablar mal sobre eso, esa decisión, porque él había tomado mujer cusita. Y comenzaron ellos a decir, solamente por Moisés ha hablado Jehová. En otras palabras está diciendo, pero ¿por qué? Moisés está mal, que no debió haber tomado, pero porque se ha casado con una mujer morena, que no es posible. Además también, ¿por qué Moisés va a estar liderando? Porque él va a estar como profeta. También nosotros somos profetas. También Dios habla por nosotros. También Dios habla por ti, Aarón. Por mí también Dios habla, yo soy profeta. Entonces, ¿por qué Moisés va a hacer eso? Mejor saquemos a Moisés. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Por eso es importante siempre, nunca usted ni hable mal de alguien, aún estando a sola o estando lejos del siervo. No hable mal de otras personas, no critique a otras personas, hermano, porque el Dios del cielo te está escuchando. Amén. Cuando estoy con alguien, siempre con líderes, yo nunca hablo mal de otras personas, ni de otros pastores, ni de otros líderes. Nunca hablo mal. ¿Por qué? Porque no es correcto. Yo sé que mi Señor está escuchando cada palabra que salga de mi boca y Él está así a mi lado, alrededor. Por tanto, si voy a hablar algo, tiene que ser para edificación, para fortalecimiento, no para destrucción, ni para ofensa. Aprenda usted, no hable mal ni de su suegro ni de su suegra, aunque ellos no sean pastores, no sean líderes. No hable mal ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano. No hable mal de nadie, cuide su boca. ¿Por qué? Porque Dios te está escuchando y el Señor va a dar el pago a cada persona cuando habla mal, y sobre todo cuando habla mal de un ministro. Mire, el Señor se enojó, dice. Aquel varón Moisés era muy manso, dice, es decir, muy tranquilo, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, hablaban mal contra Moisés y él callado, le criticaban y él callado, le decían de todo y él callado. Era como un cordero. El cordero, para que usted entienda, un carnero, ¿no es cierto? Un carnero natural. Es muy manso. ¿Y cómo se conoce la mansedumbre? Mire, si usted tiene un cordero, le da a usted un golpe en la cabeza con su mano y él no dice ay, él está callado. Usted le da con un azote al carnero y él no te dice ay, él está callado. Pero usted agarre a un cerdo, a un chancho, solamente peñísquele la oreja y va a ver cómo lanza un grito el chancho tan fuerte. ¿Por qué? Porque el chancho es más quejón, ¿no? El chancho grita rápidamente, el cordero no, porque es manso. Así muchas veces es el ministro.
Tú le puedes insultar, le puedes ofender, le puedes herir a un ministro y el ministro permanece callado. ¿Cuántas veces a mí he escuchado personas que han hablado mal, me han insultado, me han dicho de todo, pero yo siempre he permanecido callado, en silencio? Nunca he respondido palabra por palabra, ni he devuelto insulto por insulto, ni maldición por maldición, porque yo he entendido de lo que nuestro Señor Jesús nos dice, que si te hieren en la mejilla derecha, muéstrale la otra también. Que si alguien te ofende, entonces tú bendice. Al que te maldice, bendícelo. Al que te hiere, al que te ofende, ora por él. Ese es el mensaje de Dios y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a hacerlo también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Moisés nos dice en las Sagradas Escrituras, en el texto sagrado que estamos leyendo, Moisés dice que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y ellos salieron, dice la Escritura. Continuamos. Entonces, dice, Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María. Le dijo: María y Aarón, acérquense. Y le dijo, mire lo que le dijo Dios: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le voy a aparecer en visión y en sueños voy a hablar con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y dice el Señor: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra él? En otra palabra le está diciendo: si Moisés, mi siervo, quiso casarse con esa mujer, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te metes en un asunto de mi siervo? ¿Qué te metes en un asunto de él? Si él quiere casarse, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué tienes que hablar mal contra él? Es un asunto del siervo y es un asunto mío, pero no es un asunto tuyo. ¿Por qué te metes en cosas que no debes tú entremeterte? ¿Por qué te pones a hablar mal de mi siervo? Eso es lo que le dice el Señor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa. La lepra, la enfermedad, se había apoderado de ella. Llagas por todo lado de su cuerpo. Comenzaba a podrirse su cuerpo en vida. Ella se estaba pudriendo. De pronto, de la noche a la mañana, la lepra había avanzado. Esa enfermedad comenzó a gobernarlo y lo desesperó a ellos. Mire lo que sigue diciendo. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro de ella, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Una enfermedad le hizo entender que estaba mal. La enfermedad es un medio para poder corregir la falta de la persona, corregir la falta del rebelde, corregir la falta de la persona y entonces darse cuenta: ¿qué estoy haciendo? Estoy con enfermedad. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he hablado mal? ¿Por qué he estado diciendo esto y aquello? Perdóname, Señor. La enfermedad entonces es una manera de poder redarguirlo de pecado, hacer que se dé cuenta que no está correcto. Lo mismo pasó con un hombre que era un rey. Este rey escuchó un mensaje de un profeta y luego no le gustó ese mensaje, porque este rey tenía un altar y entonces en este altar él sacrificaba a ídolos. Vino un profeta y el profeta le dijo: así dice el Señor, en ese altar, rey Jeroboam, le dijo: rey Jeroboam, en ese altar donde tú estás adorando ídolos, el Señor dice que se van a sacrificar allí. No vas a quemar incienso, se va a quemar hueso de hombres, porque tú has hecho lo malo delante del Señor. El rey se enojó por toda la profecía y le dijo: prendedle, le dijo.
extendió la mano, préndanle. Como era rey, mandó a sus soldados, préndanle, pónganle preso a este hombre. Cuando extendió la mano, vino una enfermedad y se apoderó de su mano y quedó seca, se quedó tieso la mano. De pronto la enfermedad le asustó al rey porque no podía enderezar. Y él se asustó y se dio cuenta que había hecho mal. Y entonces le dice, por favor, ora a Dios para que me sanen, porque esta enfermedad ha puesto tiesa mi mano. La enfermedad tuvo un propósito, hacerle conocer que estaba mal. Primera Reyes capítulo 13, verso 1 al 6, dice las Sagradas Escrituras. Cuando leemos lo que sucedió con esto, mire cómo la enfermedad le hizo entender que está mal lo que estaba haciendo este hombre. He aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, Jeroboam era el rey, ¿no? Aquel clamó contra el altar, el profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, ¿qué dijo el profeta? Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual va a sacrificar sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, a los sacerdotes idolátricos lo va a sacrificar, que quemen sobre ti incienso y sobre ti quemarán hueso de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Sigue diciendo, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Mire cómo la enfermedad ingresó rápidamente, apoderándose del brazo de este rey. Se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Sigue diciendo, entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios, te pido que ruegues a la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. La enfermedad muchas veces es un medio para poder quebrar a una persona, hacerle entender que está mal. Si tú has cometido algo mal, has hablado contra tu pastor o algún otro siervo de algún otro lugar y realmente tienes un mal y no puedes ser sano y no se te va la enfermedad, entonces ahora que el Espíritu de Dios que te está haciendo entender a través de este mensaje y dice, con razón que estoy mal, porque yo he hablado contra mi pastor, he hablado contra el siervo de tal iglesia, de tal lugar, entonces reconoce tu error, ve, pídele perdón a ese siervo, vaya a su iglesia, pídele perdón. El día que tú le pidas perdón, tus enfermedades se irán también, porque la razón de la enfermedad es traerte al arrepentimiento y que te reconcilies con el siervo para que de esta manera puedas estar libre de toda enfermedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Punto 4. Enfermedades que tienen como propósito hacer gastar todo su dinero. Otro propósito por el cual ingresan en algunas personas las enfermedades es hacerle gastar toda su plata, todo su dinero, llevarse la economía. ¿Sabía usted que la razón que un virus tiene para ingresar al cuerpo de una persona en algunos casos es para llevarle su dinero, para quitarle toda su plata? Y quizás usted no sabe y usted está enfermo y quizás o padece enfermedad alguien que usted conoce y está gastando su dinero y se lleva todo su dinero y usted dice, pero ¿por qué me he quedado sin dinero? La enfermedad se ha llevado. Vamos a ver el día de hoy Marcos capítulo 5 versos 25 al 26. Mire lo que dice ahí, cómo la enfermedad tiene un propósito de llevarse el dinero de la persona, sacarle toda su plata. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Esta mujer tenía una enfermedad, la enfermedad de flujo de sangre. Le venía sangre continuamente y ella sufría.
y no sabía cómo poder detener eso. Había ido a médicos, se había hecho análisis, tomaba hierbas y toda la medicina de aquel tiempo. Dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Es decir, que había ido a un médico, otro médico, y todos indudablemente habían trastocado, y de alguna manera quizás más le hirieron en vez de sanarlo. Por eso dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Diga conmigo, por favor. Dígalo conmigo. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta enfermedad le había consumido toda su economía. Para poder ilustrarle respecto a este tema, quisiera compartirle algo que hace un tiempo me pasó aquí cuando estaba orando. Yo oraba, había una fila de hermanos, de cerca de 15 personas, que venían y me decían, pastor, órame. Yo le oraba, ¿qué tienes? Tengo esto, pastor, le oraba y lo reprendí en el nombre de Jesús. Pasaba otro y así iba orando y reprendiendo, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, orando. Pero cuando estuve como por la sexta persona, entonces le dije, ¿qué enfermedad tienes? Tengo esto, pastor. Muy bien, vamos a orar. Le puse la mano y comencé a orar. Y cuando comencé a orar, cierro mis ojos y comencé a orarle, Señor, en este momento te pido por esta enfermedad, para que ahora, cuando estoy orando con los ojos cerrados, yo veo en visión cuando la enfermedad que está dentro del cuerpo me dice así, por favor no me ores, no me saques de aquí. Así me dice la enfermedad, no me saques de aquí. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque he descendido en este hombre para llevarme todo su dinero, porque este hombre no diezma, le está robando a Dios. Por eso he descendido en este hombre. Cuando escuché lo que me dijo, abrí mis ojos, dejé de orar y le dije, amén, amén, le dije al hombre, abre tus ojos. Abrió sus ojos y le pregunto, te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿tú estás diezmando? Le dije. No, pastor, me dijo, no estoy diezmando, la verdad. Ahora, en este momento, acabo de ver en visión cuando la enfermedad me ha dicho, le digo, me ha dicho, no me saques de aquí, porque he descendido sobre él para consumirle todo su dinero, porque él está robando a Dios. Yo quiero decirte que lo que estás haciendo está mal. Como tú le robas a Dios, la enfermedad quiere llevarse tu dinero también, porque tú le estás robando a Dios y eso no está bien. Y le dije, lo que vas a hacer es esto, pídele perdón a Dios por no diezmar y luego comienza a diezmar. Cuando tú hayas diezmado y pongas en tu corazón el diezmar, cuando tú vayas diezmando, la enfermedad se irá de tu cuerpo. Se reconcilió, le pidió perdón y comenzó a diezmar. Cuando ya estaba diezmando por la quinta vez, la enfermedad se fue de su cuerpo y él vino y me dijo, pastor, ya me sané. ¿Verdad? Habías dicho eso. Yo nunca en mi vida había escuchado un testimonio de eso. Ni lo leí por libro, ni lo leí por ningún lugar, pero lo aprendí en ese día. Muchas veces hay personas que le roban a Dios, no diezman, no le gustan ofrendar, es decir, son mezquinos para Dios, son duros para poder dar. Son fáciles para poder dar para una banda de música, son fáciles para poder contratar para los santos patrones, caja de cerveza, licores, comida, son fáciles para poder gastar en otras cosas, pero no para darle al Señor ni agradecerle a Dios con su diezmo. No, son muy duros para el Señor. Y entonces, como son muy duros para el Señor y le están robando a Dios, la enfermedad viene para robarse también su economía, para llevarse la economía. ¿Con cuánta razón nos dice las Sagradas Escrituras que la persona está robando a Dios? En Malaquías capítulo 3, verso 8, nos dice las Sagradas Escrituras, cuando Dios dice, me está robando, dice el Señor, me estáis robando, ¿no? Mire lo que dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrenda. Me estás robando en tu diezmo, no estás diezmando, no estás ofrendando, me estás robando en eso. Y nos dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 11, nos enseña aquí que hay un devorador de la economía. Mire lo que dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Mire, al devorador de la economía, de la ganancia. Y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay devoradores de la economía que se llevan la economía. Pero si una persona comienza a diezmar, dice, Dios va a reprender ese devorador, lo va a quitar fuera de tu vida y ya no te van a devorar la economía. ¿Quién eran los devoradores antiguamente? Eran las langostas. Las langostas pasaban en una cantidad de un ejército de langostas, pasaban por el terreno de cultivo y ni bien pasaban por aquel terreno de cultivo, como una podadora lo quitaban todo, se llevaban toda la ganancia. Venían los agricultores y no encontraban granos, porque las langostas, los devoradores, se habían devorado todo. Así también, hoy en día hay devoradores de la economía. Quizás usted no tenga un terreno de cultivo, pero hay devoradores de la economía que se van a llevar toda tu ganancia. ¿Cuáles son los devoradores de la economía? Uno de ellos son los ladrones. Que quizás tú estés comprando lo mejor para tu casa y un día saliste y llegan los ladrones y se llevaron todo. Podaron toda tu ganancia, se llevaron todo. O quizás estás teniendo dinero, te asaltan y se llevan toda tu ganancia. Otro devorador de economía es el fuego. ¿Cuántas personas hay que tienen en su casa, han comprado lo mejor para su casa, pero de pronto se incendió la casa y se llevó, lo devoró el fuego? El devorador de la economía arrasó con todo. Otro de los devoradores es la enfermedad. La enfermedad devora la economía. Recuerdo que había una hermana aquí en Los Olivos, una hermana que su nombre de ella era Mary. Solo le voy a decir su nombre de ella, no le voy a decir su apellido para que no lo conozca muy bien. Esta hermana tenía su esposo y me decía siempre, pastor, mi esposo no quiere diezmar. Le hablo para diezmar, no quiere, es muy duro. Me dice que no. A él le toca diezmar, pastor, 100 soles, porque él gana 1000 soles, debe diezmar 100, pero no le gusta diezmar, solamente quiere diezmar 10 soles. Yo le digo, esposo, no está bien, y él no quiere entender. Más antes, él desconfía hasta del banco. Todo el dinero lo está guardando debajo de nuestro colchón. Debajo de nuestro colchón le guarda, no confían en el banco. Y resulta que pasó unos meses y le vino una enfermedad a una de sus hijas, la más querida. Y la hija comenzó a enfermarse, lo llevó a un médico, le hicieron análisis, gastó en medicina, gastó en otros médicos y nada. Lo llevó a otro médico, a otro hospital, a otra clínica y así, poco a poco se dio cuenta y todo lo que había tenido, la enfermedad se lo consumió. Ya no tenía dinero, se llevó todo. Y entonces él decía, me arrepiento, ¿por qué no he diezmado? Tanto junté para nada. Junté para nada, porque la enfermedad se llevó todo. Eso, la enfermedad es un devorador de la economía. Tarde o temprano, ese devorador se devorará tu plata. Si tú eres muy mezquino, muy duro para dar, ten por seguro, esa enfermedad va a arrasar con todo lo que tengas. Pero por eso el Señor dice, diezma, aprende a diezmar, porque si tú diezmas, yo voy a reprender al devorador para que no destruya tu economía. Le voy a decir, enfermedad, fuera, enfermedad, vete. Y si es un ladrón, vete de este lugar. Podrán venir por un lado muchos ladrones, pero van a huir de tu lado, porque yo voy a cuidar tu casa, yo voy a cuidar la salud de tus hijos, voy a cuidar la salud de tu familia, voy a cuidar tu salud, voy a reprender cualquier enfermedad para que no te destruya tu economía, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántas personas hay que muchas veces la economía, la enfermedad se lleva todo, arrasa con todo? Querido hermano, es importante que podamos entender, ten cuidado con lo que hagas, porque Jehová nuestro Dios está siempre mirando y pendiente de tu corazón.
Si tú amas a Dios, diezma con corazón, y de esa manera el Señor también cuidará todas tus propiedades, cuidará toda tu economía y todo tu negocio, y ninguna enfermedad vendrá sobre ti. Antes, dice el Señor, ninguna enfermedad vendrá sobre ti. Antes, esas enfermedades las pondré sobre todos tus enemigos, ha dicho Jehová el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y quiero terminar con esto. Punto 5. Enfermedades que tienen como propósito hacer que las obras de Dios se manifiesten en el paciente. Porque hay personas que se enferman para que la obra de Dios se haga manifiesto en él. Es decir, que usted como creyente tiene la oportunidad de manifestar el poder de Dios, lo que Dios te ha dado. Por esa razón se van a enfermar personas, quizás tu vecino, quizás tu amigo, quizás otra persona. ¿Por qué vinieron la enfermedad? Para que tú ores por esta persona. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 9, verso 1 al 3. Dice así las Sagradas Escrituras. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, mire, Rabí, ¿quién pecó? O sea, ¿pecó este ciego o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué nace ciego? Mire cómo revela el Señor un misterio. ¿Quién ha pecado, Señor? ¿El mismo hombre pecó para que nazca ciego o pecaron sus padres? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No ha pecado él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué significa obra de Dios? Para que el poder de Dios se manifieste en él. Amén. Un enfermo que está delante de ti, creyente, es una oportunidad para que tú manifiestes las obras de Dios, para que lo que Dios te ha dado lo pongas en acción. El poder que Dios te ha investido lo pongas en acción. Ese enfermo, esa vecina que te dice: vecino, estoy enfermo, ¿puedes orarme? Y comienzas tú a decir: pero yo orarte. Y el Señor hoy te dice que nunca te vas a olvidar. Dios te está diciendo: te estoy poniendo ese enfermo para que pongas la mano. Atrévete, hijo. Atrévete, pon la mano y yo me manifestaré. Pon la mano y la obra de Dios se manifestará. Esta persona se levantará y su familiar se convertirá, y muchos conocerán al Salvador, a Jehová de los ejércitos, el sanador divino. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice: Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen, a todo aquel que ha creído en Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, diga conmigo, sobre los enfermos, repita conmigo, sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Dios te ha investido de poder, la señal de sanar enfermos. Desde el momento que eres creyente tienes el poder de sanar personas inconversas. Cuando un inconverso se presente a ti, delante de ti, es la oportunidad que Dios te está dando. Te está diciendo: Juan, ahora manifiesta la obra. María, ahora extiende la mano y muestra el poder que yo te he dado. Juan, ahora es el tiempo. Luis, Ricardo, extiende la mano y verás mi poder y verás mi obra, porque esa enfermedad ha venido a ese hombre para que el poder mío se manifieste en él, para que sea sano, para que se convierta, para que tú veas mi gloria, para que tú veas mi gloria. Recuérdelo bien.
Cada enfermo es un reto a tu vida. Cada persona enferma es un reto para ti que eres creyente. Es un reto a tu fe. Es un reto a tu llamamiento. Es un reto al poder que Dios te ha dado. Por tanto, cuando veas un enfermo, verás que ahí hay una oportunidad de manifestar las obras de Dios en la vida de esta persona. Gloria a Dios. Nuestro Señor nos ha enseñado entonces, amigo, señora, joven, que las enfermedades ingresan para quebrar al hombre de su soberbia, para quitar al hombre de su mala obra. Si tú estás fumando, tomando, cometiendo diversos delitos y pecados, si estás haciendo eso, por eso que estás enfermo. Si tú miras y has ido al médico y te das cuenta y dices, tienes razón, con razón que voy y tomo tal medicina, me dan remedios, me han hecho análisis, gasto por un lado, gasto por otro lado, gasto por otro lado y no puedo. Amigo, si esa enfermedad ha ingresado por tu pecado, ¿quién te va a sanar? Ni el hospital mejor te va a sanar, ni las mejores clínicas te van a sanar. Aprende, amigo, señora. No importa si tú hayas ocupado un cargo importante, seas ministro, seas congresista, seas juez, seas fiscal, o seas de la vida militar o policía o alguna autoridad pública. Nadie podrá limpiarte de esa enfermedad. Si la enfermedad ha ingresado, no va a parar la enfermedad hasta que reconozcas. Si tú dices, no, pero yo me voy a sanar, voy a ir, ya me estoy sanando, inténtalo. Cuando estés hueso y pellejo, cuando estés al borde de tu cama, entenderás que esa enfermedad es como un comando, ha entrado en ti y no saldrá hasta quebrarte, hasta tirarte en la cama, hasta castigarte en la cama, hasta humillar tu espíritu. La enfermedad, si ha ingresado en ti, es por tu pecado, amigo. Acuérdate lo que estás haciendo. Si estás tomando, ¿por qué vas a seguir tomando? ¿Por qué seguirás fumando? ¿Por qué vas a seguir robando? ¿Por qué vas a seguir en ese camino de pecado? La enfermedad ha ingresado en ti y no se va a ir, no se va a ir, no saldrá de ti hasta que vengas arrepentido. El día que vengas arrepentido y le digas, Padre, perdóname, Señor, entonces cuando tú digas eso, la enfermedad ya no tendrá razón por estar en ti. Oraremos por ti y tus enfermedades se irán. Reprenderemos la enfermedad ahora y diríamos, espíritu de enfermedad, fuera de este cuerpo. Y la enfermedad se irá automáticamente y tú te restaurarás y tu cuerpo será restaurado. Pero si tú no te arrepientes, no quieres venir y así estás mal y sigues mal en tu cama y no quieres venir, ten por seguro que esa enfermedad hasta te va a matar. Porque la enfermedad tiene un propósito de traerte quebrado y arrepentido. Al que diga, pequé y no me he aprovechado eso. Al que diga, perdóname, Señor, Dios lo restaurará, lo limpiará, como has escuchado en la palabra. Ese quiste que tienes, mujer, ese tumor al seno, mujer, que tienes, no se irá de tu vida hasta que no vengas arrepentido pidiéndole perdón. Y tú, hermano, si tienes una enfermedad y la enfermedad no se va de ti, reconoce que la enfermedad también viene porque eres rebelde, porque ofendes a los pastores, hieres por hablar, insultas por ofender, criticas por criticar. Esa es la razón.
no se irá de ti hasta que tú le pidas perdón, hasta que te arrepientas. Solamente así la enfermedad se irá de tu vida cuando hayas confesado tu falta, como dice las Sagradas Escrituras. Que otro de los propósitos es para que te decidas a poner la mano sobre los enfermos. Si hay un enfermo, mira, decídete a hacerlo. Dios ha puesto enfermos en cada lugar, dándote oportunidad para que de esta manera sanes a varias personas. Pero si tú no eres quien ponga la mano y siempre te estás retrayendo y mandando, siervo tú órale, siervo tú órale, siempre no quieres participar, no quieres mostrar las obras de Dios, entonces ¿cuándo Dios se mostrará contigo, hijo? Tú dices, Señor, úsame, Señor, utilízame, y cuando te pone un enfermo no quieres hacerlo. Decídete a hacerlo, hijo. Es tiempo de obrar con poder, es tiempo de hacer milagros, es tiempo de hacer sanidades, es tiempo que la gloria de Dios se muestre en tu vida, en la vida tuya, en tu ministerio, en tus labores. Es tiempo de hacer obra de Dios. Yo te invito ahora, amigo, si hay alguna persona que ha venido por primera vez y siente en su corazón entregar su vida a Cristo, venga, amigo, ven. Si tú estás enfermo, estás mal, estás con dolencias, tienes problemas en tu vida, ven, sal de tu asiento. Si has venido por primera vez, ven a Cristo. Amigo, señora, ponte de pie. Hoy oraré por tus enfermedades y hoy tus enfermedades se van. El propósito de su enfermedad es traerte al camino de Dios. Hoy ven a Jesucristo. Te voy a dirigir una oración. Dile de esta manera: Señor Jehová, perdóname. Yo he pecado contra ti, dile. He hecho lo malo delante de tus ojos y me siento arrepentido. Sé que el mal y la enfermedad ha llegado a mi vida para golpearme, a mí o a mi familia. Perdóname, Señor. Yo reconozco mis errores. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todo mi corazón. Y te ruego ahora, santifícame, Jesús. Purifícame, Jesús. Yo te recibo, Jesús, como mi Dios y mi Salvador. Dios mío, toma mi vida, Padre. Dios mío, yo prometo obedecer tus escrituras, venir a tu casa, glorificarte y exaltarte. Padre mío, yo te acepto como mi Dios y mi Salvador.